lluvias atípicas, lluvias de iguanas en Miami. Cambiamos de tema, pobreza, datos confiables, los datos de 2019, ¿cuál es el nivel de pobreza que heredó efectivamente la presidencia de Alberto Fernández? Estamos con Martín González Rosada. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí. Gracias por la invitación. Martín es economista, doctor en economía por la Universidad de Boston, director de la maestría en econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador del Centro de Investigación en Finanzas y del Centro de Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, CEPE. Bueno, ¿cómo terminó entonces 2019, que ha sido tan debatido en relación a la pobreza, que en algún momento, antes de que terminara, en octubre más o menos, se hablaba de un 40% y preocupó tanto? Fue un tema de las elecciones, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo a las estimaciones que yo tengo, la pobreza en el segundo semestre de 2019 habría terminado en alrededor de 35%, digamos, con un margen de entre 34 y 36. Eso es lo que uno puede decir con los datos que obviamente se tienen hasta este momento, que son básicamente los datos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, con los cuales se comparan los ingresos de la población. ¿Esas proyecciones cuándo se van a volver realidad en términos de contar con los datos ya definitivos? Los datos oficiales se van a conocer a fin de marzo de 2020. Sí. ¿No? Deberían reflejar una pobreza en términos de lo que ya tenemos, que fue el primer semestre de 2019 de 35,4, valores similares a esos. Entonces, todo ese debate que se dio antes de las elecciones del 27 de octubre en torno a la pobreza con 40% como una cifra realmente récord de los últimos años, fue un debate de enorme imprecisión. Es decir, está por 5 puntos porcentuales por debajo la medición. Bueno, ahí el debate se dio a partir de un informe de la UCA. Del Observatorio de la Deuda Social. Del Observatorio de la Deuda Social, que tiene una medición de pobreza que siempre da un poquito por encima de la pobreza oficial. Sí, ¿un poquito cuánto es? Un poquito, bueno, de acuerdo a la información que ellos publican, a partir del 2016, la pobreza que ellos miden está por encima de la pobreza medida por el INDEC, y lo que se observa es que se ha ampliado la brecha con el correr de los años. Entre una medición y la otra. Entre una medición y la otra. La pobreza que mide la UCA efectivamente dio 41%. La polémica, en mi opinión, es que la UCA, en el momento de presentar su medición de pobreza, además presentó una proyección de lo que debería dar la pobreza medida oficialmente por el INDEC, y eso en ese momento fue de 39,2%. Esa proyección que hizo la UCA. Esa proyección, o sea, muy parecida a la pobreza que ellos miden. De algún modo desmintía la brecha que se estaba construyendo entre una medición y otra. Exactamente, la brecha era muy pequeña. Claro. Después, cuando salieron los datos de distribución del ingreso de oficiales, la UCA volvió a hacer la proyección y ese 39,2% pasó a ser entre 33 y 34%. ¿Y el INDEC oficialmente cuánto dio en ese momento? El INDEC publica semestralmente, o sea que no tenemos una medición. Pero vos hiciste una medición. Yo hice una estimación que me dio alrededor del 33%, que es coincidente con otras mediciones que andan dando vuelta de otras personas o centros de investigación. Esa, digamos, la idea de la pobreza, esto ya lo hemos discutido anteriormente, es que la pobreza oficial se mide a través de la encuesta permanente de hogares, y la encuesta permanente de hogares en los trimestres impares, en el primero y en el tercero, captura el aguinaldo que cobran las personas.
Somos menos pobres en exactamente. esos trimestres. Entonces, sí. en esos trimestres, en general, la tasa de pobreza es más baja. Claro. Entonces, como el INDEC no quiere medir en forma trimestral para que le dé para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, lo que hace es una medición semestral que incluye un trimestre con aguinaldo, un trimestre sin aguinaldo. Claro, balancea, ¿no? Balancea. Sí. Entonces, la pobreza en el semestre es aproximadamente el promedio entre la pobreza de un trimestre sin aguinaldo y un trimestre con aguinaldo. Sí, sí. Entonces, lo que sí sabemos es que la pobreza del primer semestre fue de 35,4. ¿Sí? Y lo que sí se sabe, porque tenemos las bases de datos, es que la pobreza en el segundo trimestre de 2019, fue alrededor del 36%. ¿Sí? O sea que uno esperaba que en el tercer trimestre la pobreza, la tasa de pobreza del tercer trimestre, que se cobra el aguinaldo, se mide el aguinaldo, bajara, sea menor a 36%. Claro. Por eso sorprendió que llegara tanto según la UCA. Por eso sorprendió que la tasa de pobreza medida por la UCA diera tan alta. Sí. Entonces, uno esperaba una tasa de pobreza, y espera, porque todavía no tenemos los datos oficiales, pero uno espera alrededor de un 33% de pobreza en el tercer trimestre. Y esa pobreza en el cuarto trimestre, cuando no se cobra o no se mide el aguinaldo, tiene que ser más alta. Tiene que ser más alta, claro. De acuerdo a mi estimación, en el cuarto trimestre la pobreza es alrededor del 37%. 37, 33... 33 con aguinaldo, 37 sin aguinaldo. En promedio, 35%. 35%. Más o menos. Comparando 2016 con 2019, primer año de gestión de Cambiemos con el último año de gestión, ¿cuánto creció la pobreza? Y en términos puntuales, la pobreza medida en el 2016 fue alrededor del 32% y ahora terminaríamos con 35%. 3 puntos más. 3 puntos más. ¿Hay datos confiables, dada la intervención del INDEC, del último de 2015 a cuánto llegó efectivamente? No tenemos datos oficiales del INDEC, porque el INDEC dejó de medir la pobreza, no sé si en 2013 por decisión de Kicillof, exactamente. ¿Y con el dato de pobreza más confiable que se tenga de 2015 a cuánto? De 2015, el dato, digamos, un dato de referencia es el del primer semestre de 2015, calculado por el CEDLAS de la Universidad de La Plata, que es alrededor del 30%. 30%, ¿y del segundo? Del segundo semestre no tenemos datos porque el INDEC no hizo públicas las bases de datos de la EPH del segundo semestre. O sea, las EPH, la última EPH en 2015 fue la del segundo trimestre del 2015 y la primera de 2016 fue la del segundo trimestre del 2016. Entre el tercer trimestre del 2015 y el primer trimestre del 2016 no tenemos información del EPH y no podemos hacer un cálculo de la tasa de pobreza en ese periodo. Entonces, esta herencia es de un 35% de pobres, creció respecto de la última medición que se tiene sobre 2015, unos 5 puntos. 5 puntos. 5 puntos porcentuales. Y a lo largo de la gestión de Néstor Kirchner y las dos presidencias de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuál fue el mayor salto que se dio de pobreza? Bueno, ahí tenemos, digamos, ahí son todas estimaciones privadas, básicamente porque con la actualización metodológica de la pobreza en 2016 se cambió la canasta. Entonces, las mediciones anteriores están con una canasta diferente y entonces no son comparables con las mediciones actuales. Bien, eso es lo importante, ese dato. Entonces, exactamente. Sí podemos comparar el último año, 2015, con 2019. Sí, exactamente, porque esos cálculos se hicieron con las nuevas canastas. Perfecto. Igual, si uno mira la tendencia, cualquiera sea el valor, uno nota una caída de la pobreza
desde el 2003 en adelante hasta el 2010, 2011. Claro. Crisis 2001, el pico. Exactamente, y después viene una caída. Recuperación y después empieza a subir. Empieza a subir o mantenerse constante a lo largo del tiempo. Bueno, evidencia, datos concretos sobre pobreza. Esperaremos que la confirmación del INDEC, pero estos datos están calculados sobre datos oficiales. Datos oficiales. Muchísimas gracias, Martín González Gracias Rosado. a vos. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.